Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Hay que esperar que algunos compañeros logren ingresar. Ahorita les comparto la pantalla. Estoy compartiendo ya la pantalla. Espero que estén logrando visualizar. ¿No? Si les pregunto es para que no tengan ningún inconveniente. Ahora esperamos un momento, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Ahora esperamos un momento, no estaba indicando para los que están ingresando recién, para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Espero que visualicen mi pantalla, jóvenes y señoritas. Ahora sí vamos a dar inicio ya con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. No, el área que vamos a ir continuando es de matemática. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a triángulos. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas instrucciones. En primer lugar, hay que tener apagado nuestros micrófonos para no tener ningún inconveniente, ¿no? Porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes lo puedan visualizar nuevamente la clase y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar a lo que es el aula virtual, lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar jóvenes y señoritas. Para ello, pues nosotros tenemos que ir activando nuestro micrófono. Una vez participado, desactivamos nuestro micrófono. Posiblemente puedan ir teniendo, ¿no? Quizás algún inconveniente con su micrófono. También su participación lo pueden realizar a través del chat. Y para ello, ¿no? Tienen que ingresar, pues, no al aula virtual con sus propios datos. Y en caso alguno de ustedes está ingresando con otros nombres y apellidos, indiquen a través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Y finalmente, la última recomendación es que ustedes tienen que ir anotando, ¿no? Todo lo relacionado con el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. Triángulos. Antes de que yo defina, ¿no? O indique a qué se refiere triángulos, quizás alguno de ustedes, ¿no? Podría ir indicando a qué se va refiriendo triángulos. ¿No? Quisiera escuchar alguna participación. ¿Alguna participación, jóvenes y señoritas? Ya sé, creo ninguna. Vamos a ir continuando. Es un polígono de 3 lados, ¿no? Es decir, una porción de plano limitada por 3 segmentos unidos, 2 a 2 por sus extremos. Los 3 segmentos que limitan el triángulo se denominan lados y los extremos de los lados vértices. En un triángulo se consideran 2 tipos de ángulos, que vamos a tener interior formado por 2 lados y exterior formado por un lado y la prolongación de otro.
Elementos de un triángulo. Del triángulo ABC que se muestra, ¿no?, en la figura, recordamos los siguientes elementos, ¿no? Estamos observando acá el triángulo, teniendo en cuenta los elementos, o sea, ahí tenemos en primer lugar lados. ¿Cuáles son los lados? Tenemos ahí el lado AB, ¿no?, que es esta línea, luego tenemos el BC, luego finalmente AC. Ustedes, ¿no?, donde van observando acá AB y una línea encima, quiere decir que va a partir del vértice A y va a llegar hasta el vértice B y va a formar un lado. Y el otro lado, pues, no, igual manera, ¿no? Por algo esas líneas encima, no es que por gusto se está escribiendo, eso nos está indicando que va a partir de un vértice y va a llegar hasta el otro vértice, ¿no? Y eso va a formar un lado. Ahora tenemos los vértices, en este caso estamos observando el vértice A, el vértice B y el vértice C. Otro tenemos ángulos internos. ¿Cuáles son esos ángulos internos? Vamos a tener el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo teta. Ahora los ángulos externos tenemos X, Y y Z, ¿no? Esos ángulos externos que se va observando. Ahora el perímetro es la letra P y ese perímetro va a ser igual a ¿quién? A la suma de cada lado, ¿no? O sea, vamos a sumar ¿quién? El lado AB, lo vamos a sumar con el lado BC y también vamos a sumar con el lado AC y eso se va a formar lo que es el perímetro. Clasificación de los triángulos. En la clasificación, o sea, de los triángulos, en primer lugar vamos a ir viendo de acuerdo a sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, ¿no? Estamos observando acá el triángulo que nos indica, se tiene lados de diferentes medidas. Y sí, estamos observando, mira. En este lado, bueno, se va observando acá, ¿no? Mira, ustedes observan este lado y este lado, en realidad van a ser diferentes lados. Y eso se llama un triángulo escaleno, o sea, tienen diferentes medidas. Ahora, cuando tenemos un triángulo isósceles, tienen dos lados de igual medida. Si uno de los lados mide quizás 15, el otro lado también tiene que medir 15. Y aparte, no, en este caso, como estamos viendo de acuerdo a los lados nada más, estamos definiendo, pero si ustedes observan, también ¿qué cosa observamos? Ángulos. ¿Qué está sucediendo? Mira, con los ángulos. También estamos observando que hay dos ángulos iguales. O sea, quiere decir, de este lado a su frente, el ángulo, si vale teta, del otro lado a su frente también va a valer el ángulo teta. O cualquier otro ángulo, depende de la figura, ¿no? Pero como estamos viendo simplemente de acuerdo a sus lados, por esa razón, acá se está definiendo simplemente, ¿no?, que dos lados, o sea, tienen de igual medida. Y eso es un triángulo isósceles. Pero nunca olvidarnos que también, ¿no?, en un triángulo isósceles, o sea, dentro de ello, o sea, sus ángulos, también hay dos ángulos igual medida. Otro tenemos un triángulo equilátero. Cuando nos habla de un triángulo equilátero, quiere decir que todos sus lados, o sea, tienen de igual medida. O sea, presentan sus tres lados de igual medida. Pero ¿qué observamos también? Observamos los ángulos internos. ¿Qué está sucediendo con los ángulos internos? Tienen de igual medida. En este caso, ¿cuánto mide? 60 grados. Porque nunca debemos de olvidarnos que cuando nosotros sumemos cualquier triángulo, no necesariamente como se va mostrando el triángulo equilátero, puede ser quizás un triángulo isósceles, quizás un triángulo escaleno, ¿no? Cuando nosotros observamos cualquiera de esos triángulos, o sea, la suma de los ángulos internos debe de ser igual a 180 grados. Y acá, mira, estamos observando que sumamos 60 más 60 más 60, sale 180 grados. Y eso pues vamos a ir indicando también, ¿no?, del ángulo, pero simplemente como estamos viendo de acuerdo a sus lados, se está indicando, ¿no?, que esos tres lados tienen de igual medida. Si por ejemplo acá mide 8, el otro también va a medir 8 y el otro 8. Si nos piden hallar la suma de los perímetros, vamos a tener que ir sumando, ¿no? O simplemente, como tenemos tres lados, pues, ¿no?, de un triángulo, entonces vamos a tener que multiplicarle ¿por quién? Por el 8. 3 por 8, ¿cuánto sale? 24. Y eso sería la suma de los perímetros de un triángulo.
siempre y cuando no nos pidieran hallar. Ahora vamos a ir viendo ahora de acuerdo a sus ángulos. Tenemos un triángulo acutángulo. O sea, en este caso, cuando ya nos habla de un triángulo acutángulo, o sea, todos sus ángulos internos son agudos. O sea, quiere decir que son menores que en este caso menores que 180 grados. ¿Ya? O quizás menores que 90 grados también podríamos indicar, ¿no? Y estamos observando, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta si formamos, o sea, si forma una línea recta, un triángulo, o sea, un ángulo recto, eso pues vamos a ir obteniendo un ángulo de 90 grados, ¿no? Pero en este caso, como nos está hablando de un triángulo acutángulo, hay que tener en cuenta que sus ángulos internos son agudos, quiere decir que van a ser menores que 90 grados. Otro tenemos un triángulo obtusángulo. O sea, un ángulo, dice, interno es obtuso. ¿Qué quiere decir? Que va a ser menor que 180 grados. ¿Ya? Obtuso se refiere menor que 180 grados. Acutángulo hay que recordarnos, menor que 90 grados. Ahora tenemos un triángulo rectángulo. Estamos observando, el triángulo rectángulo va a formar, o sea, uno de sus ángulos internos es recto, quiere decir que forma un ángulo de 90 grados, y cual ustedes dirán, pero yo no observo, ¿no? Que está escrito 90 grados. En matemática no es que vamos a escribir 90 grados, se va representando con este pequeño cuadrado. Ya, este pequeño cuadrado quiere decir que el ángulo vale 90 grados. Si vale, mira, 90 grados, si nosotros sumamos este alfa más teta más el alfa sumamos, también debe de venir 90, porque 90 más 90 sale 180. Y yo les dije que en un triángulo, cuando nosotros sumamos sus ángulos internos, debe de medir 180 grados, ya sea cualquiera de estos triángulos, ¿no? Que se va mostrando, quizás un escaleno, un isósceles, un equilátero, acutángulo, un obtusángulo, un rectángulo, ¿no? Entonces, o sea, cualquiera de estos triángulos está midiendo, o sea, sus ángulos internos, 180 grados. Propiedades de triángulos. O sea, para cualquier, dice, triángulo, rectángulo, cuyos catetos, dice, midan A y B, y cuya hipotenusa mida C, se verifica que. O sea, el teorema de Pitágoras. Y ahí estamos observando, ¿no? O sea, en realidad vamos a ir indicando, ¿no? Para poder aplicar este teorema de Pitágoras, tenemos que tener un triángulo, o sea, que tiene que ser recto. Quiere decir que uno de sus ángulos internos va a formar 90 grados para poder aplicar este teorema de Pitágoras. ¿Y qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos habla en la definición, si ustedes se han dado cuenta, mira que está subrayada la palabra catetos y está subrayada hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿quién es? O sea, se va representando con la letra H. ¿Quién va a ser? Este de acá. O sea, lo que mide C. ¿Y cuáles son los catetos? Catetos se está indicando, mira, les está diciendo quiénes son, B, A y B. Y bien claro les dice la hipotenusa, ¿quién es B? C. Entonces, este es uno de los catetos y esto también es otro cateto. Entonces, en el teorema de Pitágoras, ¿qué van a decir? Que cada cateto elevado al cuadrado, ¿no? La medida que vale cada cateto lo van a elevar al cuadrado, o sea, van a tener que sumarlo. Por eso se está poniendo A al cuadrado más B al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A la hipotenusa elevado al cuadrado. O pueden decir que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Cada cateto no están elevados al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Y también es muy importante conocer este teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Quizás uno de los lados no nos den, ¿no? Quizás la letra A, quizás la B, quizás la C, cualquiera de los lados, o sea, no nos indican cuánto vale, vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras. O sea, siempre en cuando, nunca olvidarnos que nos van a dar dos valores. Puede ser de los dos catetos nos den los valores y vamos a tener que encontrar cuánto vale la hipotenusa. O posiblemente nos den el valor de la hipotenusa, uno de los catetos, y vamos a tener que encontrar cuánto vale el otro cateto.
¿no? Depende ya del ejercicio que se va a ir planteando. En todo triángulo, cualquiera de sus lados, dice, es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Seguimos viendo propiedades. A, suma de ángulos internos y externos. Estamos teniendo ahí el triángulo, ¿no? Se va mostrando los ángulos internos y también se va mostrando los ángulos externos. Nunca debemos de olvidarnos que cuando vamos a sumar, ¿no? Los ángulos internos de un triángulo, en este caso se está sumando alfa más beta más teta, ¿no? Alfa más beta más teta, ese es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Y cuando ustedes sumen los ángulos externos, en este caso X, Y y Z, ¿no? X más Y más Z, ese es igual a ¿cuánto? A 360 grados. ¿No? Nunca olvidarnos que la suma de los ángulos internos de un triángulo vale 180 y la suma de los ángulos externos es igual a ¿cuánto? A 360 grados. Pero déanse cuenta que esa suma de los ángulos internos, ¿cómo está representándose? ¿De qué forma? Esta línea, mira, si esta línea giramos, o sea, se va a ir girando, ¿no? ¿Dónde va a estar? En este lado, ¿ves? Se va representando. Mira, déjense cuenta cómo se está representando ese ángulo externo. Igual manera, esta línea que tenemos, seguimos girando, 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 girando y se forma esto, ¿no? ¿Y dónde está formando? Mira, se tiene que tener esa misma dirección para poder sumar esos ángulos externos. Tenemos otro. Tenemos el ángulo externo, ¿no? Y en este caso se va observando ángulo externo y también ángulo interno. ¿Qué es lo que dice la propiedad? Ese ángulo externo va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos ángulos internos, o sea, alfa más teta. Vamos a tener que ir sumando. Ahora vamos a ir viendo propiedades adicionales. Ahí tenemos esas propiedades adicionales del triángulo. Estamos observando, en este caso lo conocen como la propiedad de la mariposa, ¿no? ¿No? Se parece, pues, ¿no? A las alas de una mariposa, por eso se le conoce como la propiedad de la mariposa, que nos dice que sumando esos ángulos internos, ¿no? Una de sus alas, ¿no? Sumando, va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos de la otra ala. Por eso acá estamos observando que alfa más teta es igual a ¿quién? A m más n. Tenemos otra propiedad, en este caso se le conoce como la propiedad del pantalón, ¿no? Estamos teniendo ahí que nos dice el ángulo, hay un solo ángulo externo, va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos internos, o sea, alfa más beta más teta. Otro tenemos la propiedad del pescadito, ¿no? Si se dan cuenta, ya tiene la forma pues de un pescado, por eso se le conoce la propiedad del pescadito. Quiere decir que van a sumar, ¿no? Puede ser sus alas o quizás sus ángulos internos, ¿no? Pero teniendo en cuenta que ellos dos van a ser iguales, ¿no? En este caso se ha sumado la parte de los ángulos externos, o sea, de la parte de las alas, que es X más Y, se suma y ese es igual aquí a la suma de sus ángulos internos, o sea, M más N. Otro tenemos, ¿no? Otra propiedad, ¿no? Y tenemos que tener en esta forma, ¿no? Este esquema, mira, déjense cuenta dónde están ubicados tanto el ángulo interno y también lo que es el ángulo externo. ¿Qué van a decir? Que 180 grados lo van a sumar más ¿quién? Más X y eso es igual a ¿quién? A alfa más teta. ¿No? ¿Qué es lo que se realiza acá? Es que del ángulo interno que tenemos se está sumando más 180 grados y ese es igual a ¿quién? A la suma de estos dos ángulos externos. Eso estamos observando, ¿no? Las propiedades adicionales que debemos de tener en cuenta. Ya una vez visto, ¿no? La parte teórica, vamos a desarrollar los ejercicios. En la figura nos dice calcular X. Tenemos ahí la figura, se va observando.
¿no? Y tienen que realizar la resolución. A ver, un momentito. ¿No? De ahí estamos teniendo, en este caso, la figura. Ya ustedes bien pueden desarrollar, quizás, ¿no? Sumando ángulos externos o quizás sumando ángulos internos, ¿no? Depende de cómo se va mostrando, ¿no? Entonces, para ello, ustedes tienen que desarrollar. En este caso, tienen que recordar la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a tener que ir sumando los ángulos interiores. Pero, ¿qué sucede? Tan solo tengo un ángulo interno, ¿no? Estamos observando que se tiene un solo ángulo interno. ¿Qué es lo que van a realizar? Van a tener que ir completando. ¿No? Para ello vamos a tener que ir completando. ¿Quién nos va a ayudar en primer lugar? El valor, el ángulo externo que se observa de 140 y también lo que es X. Entonces estamos observando ahí, ¿no? Estamos viendo que se ha hecho, nunca debemos de olvidarnos, ¿no? Sumando 140 más 40 sale 180. O sea, nunca olvidarse que la semicircunferencia equivale a decir pues 180 grados. Otro acá que tenemos X, ¿qué se ha hecho? Pues de ese 180 que tenemos, lo vamos a restar menos X. Por eso acá se ha puesto 180 grados menos X. ¿Qué es lo que estoy realizando? Ir obteniendo, ¿no? Los ángulos internos para poder igualar a ¿cuánto? A 180 grados. Eso es lo que estoy realizando en el primer ejercicio, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? De cómo se va desarrollando el primer ejercicio, ¿no? Y así estoy completándome. Los ángulos internos es lo que hemos querido saber, ¿no? Cuánto valen esos ángulos internos. Ahí ya encontré uno de ellos que vale 40 y el otro es 180 grados menos X. Luego, ¿qué hago? Sumo. Todos ellos vamos a ir sumando. Que sería 60, tengo ahí, ¿no? Sumo más quién, más 40 grados, ¿no? 60 más 40, luego estoy sumando 180 menos X. ¿Y eso igual a cuánto? A 180 grados. Y si ustedes observan, ahí está la variable, ¿no? Que nos están pidiendo calcular, que es lo que vamos a hacer, simplemente sumar, que se va obteniendo ahí, 60 más 40 sale 100, luego baja el menos X, luego igual, este 180 va a bajar, ahora este 180 que es positivo va al otro lado a restar, ¿no? Que por eso se está obteniendo acá menos 180. ¿Qué hago luego? Realizo la diferencia de 180 grados menos 180 grados, sale 0. O sea, tendría 100 grados menos X es igual a 0. En ahí nunca deben de olvidarse, o sea, la variable debe de tener signo positivo. Pero ¿qué está sucediendo ahí? Estamos observando que tiene signo negativo. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Lo llevamos al otro lado y se convierte en signo positivo. Que tendría ahí 100 grados es igual a X. Y eso sería la respuesta. De esa forma es lo que se va obteniendo, ¿no? El resultado del primer ejercicio donde estamos observando. No sé si tienen dudas, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya, parece que no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Vamos a continuar con otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 2. ¿No? Nos dice calcular M. Tenemos ahí la figura del pescadito.
¿no? Entonces, para ello ustedes tienen que recordar, ¿no? La propiedad del pescadito. Ahí tenemos, ¿no? Ahí le estoy poniendo recordar. En este caso, ¿no? Tenemos que recordar, pues, ¿no? ¿Qué nos ha dicho esa propiedad del pescadito? Que sumen la parte, ¿no? De las alas, o puede ser para los ángulos internos también, o cualquiera que ustedes empiecen, déganse cuenta que ambos, pues, son iguales, ¿no? En este caso es lo que nos dice la propiedad. Ahora, desarrollando de acuerdo, o sea, la figura, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a tener que escribir, pues, ¿quiénes? Vamos a escribir, primero dice las alas, entonces, ¿no? Podemos ir escribiendo ahí, tiene el número 32. Vamos a sumar, ¿más quién? Más 41. ¿Y eso dice es igual a quién? A M más 19 grados. Sumamos 32 más 41. ¿Cuánto sale, jóvenes señoritas? 73. Muy bien, 73. Nunca olvidarnos, grados. Y ese es igual a M más 19. ¿Qué hago luego? Ese 19 vamos a pasar al otro lado a restar, que sería 73 menos 19. ¿Y ese es igual a quién? A M. ¿Cuánto es 73 menos 19? 54. Muy bien, 54 grados. Y ese es igual a M. Y nos está pidiendo calcular M. ¿Ya? Siempre es bueno volver a ver, ¿no? Nuestra pregunta, ¿qué es lo que nos está pidiendo allá? Entonces, por lo tanto, esto sería la respuesta. Seguimos desarrollando. Tenemos ahí otro ejercicio. Ejercicio 3. Nos dice calcular teta. Estamos viendo ahí. Es una propiedad adicional, ¿no? Del triángulo, que es la propiedad de la, en este caso, de la mariposa, ¿no? Para ello, pues, ¿no? Para la resolución, nosotros tenemos que recordar esa propiedad que nos decía que sumen, ¿no? Los ángulos internos de una de las alas va a ser igual a la suma de los ángulos internos de la otra ala. En este caso, según la figura, tenemos, ¿no? Que donde está en el recordar, estamos sumando alfa más teta, es igual a ¿quién? A M más N. Ahora, desarrollando, de acuerdo a la figura, vamos a ir escribiendo, ¿no? Una de las alas tenemos que es el ángulo teta, lo vamos a sumar más ¿quién? Más 47. ¿Y ese es igual a quién? A 70 grados más ¿quién? Más 29. Más 29 grados. Teta más 47, nosotros no podemos sumar, pues, ¿no? Entonces vamos a escribir nuevamente teta más 47. ¿Y ese es igual a quién? 70 más 29. ¿Cuánto es 70 más 29? 99. 99. 70 más 29 es, dirás, ajá, 70 más 29 es 99. Ahora, luego, ¿qué voy a hacer? Voy a poner teta. Va a ser igual a ¿quién? 99 grados menos, ¿quién? 47.
¿Cuánto es 99 menos 47? 52. Muy bien, 52. Pero nunca olvidarnos grados. ¿Ya? Cuando ustedes indiquen los ángulos, tienen que ir considerando, ¿no? E indicando grados. Hasta ahí están logrando entender, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? Esta sería la respuesta. ¿Por qué nos está pidiendo calcular? Teta, ¿no? Y eso sería nuestra respuesta de la solución de ese tercer ejercicio. Seguimos desarrollando, ¿no? Si nosotros practicamos más ejercicios, vamos a poder entender, ¿no? Y comprender, porque no necesariamente, pues, si se han dado cuenta, o sea, se desarrolla con una de las fórmulas, y si hemos ido aprendiendo varias fórmulas, ¿no? O sea, varias propiedades. Tenemos ahí el ejercicio 4, nos dice determinar X, y estamos observando ahí. Si ustedes se dan cuenta, la figura grande, o sea, todo el general que se van observando, es un pantalón, ¿sí o no? Esto se observan. Es la propiedad de un pantalón. Y si observamos el más pequeño, también es una propiedad del pantalón, ¿no? Entonces, en este caso, para empezar con la resolución de este ejercicio, en primer lugar, ustedes pues tienen que recordar, ¿no? Cómo se desarrolla esa propiedad del pantalón o cómo está planteado esa propiedad, ¿no? Tener en cuenta que ese ángulo externo va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos ángulos internos. Nosotros ahí tenemos en nuestra figura, pero ¿qué sucede? En este caso, ustedes pueden ir desarrollando, o sea, armando, me refiero, o sea, como si fuera un rompecabezas, ¿no? O sea, por partes, en otras palabras. Y para ello, ¿qué sucede? Pues que esta parte nos falta encontrar cuánto vale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nunca deben de olvidarse? O sea, nosotros tenemos así una recta. Si vamos a formar una, ¿no? Ese ángulo, nunca deben de olvidarse que vale ¿cuánto? 180 grados. Y esto que yo estoy indicando, hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que tienen que recordar, pues, ¿no? Por eso hay veces en matemáticas y los temas anteriores van relacionados. O sea, hay fórmulas que nosotros necesariamente va a tener que ser útil de poder realizar, ¿no? No necesariamente, mira, por ejemplo, esto es lo que acabo de indicarles, yo no les he dicho en la teoría, ¿no? En la teoría de triángulos no está. Pero no, nosotros, ¿cómo vamos a saber? Por el tema de ángulos. O sea, tener en cuenta que la mitad de una semicircunferencia, porque es la mitad, pues, ¿no? De una circunferencia, vale 180. Si yo quiero completar la otra la mitad, va a valer también 180. Y sumado toda una circunferencia, ¿cuánto vale? 360 grados. ¿No? Y en este caso, hay que tener en cuenta, ¿no? Que acá todo esto, la mitad, ¿no? Te dirán, pero ¿dónde está? Yo no observo. Es esta de acá, ¿ve? Esta de acá, por ejemplo, puedo ir prolongando. Y no afecto mi figura. Y ahí está, ¿ve? Y todo ello, ¿cuánto vale? 180 grados. Entonces, si ya tengo que uno de los ángulos vale 100, ¿qué voy a hacer? Pues resto 180 grados menos 100, ¿cuánto es? 80 grados. Yo sumo 80 más 100, sale 180. Y de esa forma ustedes van a ir completando, ¿no? Continuamos. Voy a borrar. Les indicaba que vamos a realizar, ¿qué cosa les dije? Como si fuera un rompecabezas, o sea, sacar por partes, ¿no?
lo que he sacado es esta parte. Es esta de acá, ¿no? Lo que estoy resaltando, este pequeño, ¿no? Este pequeño pantalón, lo he sacado, ¿para qué? Para formar mi ecuación. Para eso es lo que he ido sacando. Y ustedes dirán, ¿para qué lo ha completado ese ángulo de 80 grados? ¿No? Ahorita les explico luego con la otra figura. En primer lugar, ese pequeño pantalón hemos ido sacando. Ya tenemos, ¿no? Según la propiedad que se ha ido viendo, ¿qué nos decía o qué nos dice? Pues que el ángulo externo, ¿no? Va a ser igual a la suma de los ángulos internos. O puedo decir que la suma de sus ángulos internos es igual a ¿quién? A la suma de los ángulos. En este caso, como hay un solo ángulo, a la suma del ángulo externo, ¿no? Y puedo decir lo contrario también según la propiedad, pero ambos en realidad son iguales, pues. Entonces estoy sumando a más b más x, son ángulos internos, es igual a ¿quién? Al ángulo externo que tengo 120. Y eso voy a decir que va a ser mi primera ecuación. Luego, ¿qué voy a realizar? Estoy sacando ya, en este caso, este pantalón más grande. Todo ello, ¿no? Lo que estoy resaltando es esta de acá. ¿No? Estoy poniendo por color para que ustedes se den cuenta cuál es lo que estoy sacando. Mira, déanse cuenta, mire, el ángulo 80 no sirve, ¿ven? Por eso es lo que primero tienen que ir completando cuánto vale ese ángulo. Luego nos falta completar este ángulo. ¿Cuánto vale? Pues sumamos a más a, ¿cuánto sale? 2a. Luego sumo b más b, sale 2b. Ya lo completé, mis ángulos internos. Ahí voy a ir formando nuevamente mi ecuación, o sea, según la propiedad que nos indica. ¿Qué es lo que hago? Sumo 2a más 2b más 80 es igual a 120. Acá yo puedo ir reduciendo todavía. Este 80 puede pasar al otro lado a restar, que sería 2a más 2b es igual a 120 menos 80. ¿Y cuánto sale? 120 menos 80 sale 40. Y 2a más b baja. Todos ellos, por ejemplo, 2a, 2b y 40, se puede dividir entre 2. O sea, cada uno de ellos se puede dividir entre 2. Por eso le he puesto un paréntesis y se está dividiendo entre 2. O sea, 2a entre 2 divido, sale a. 2b entre 2 es b. Y 40 entre 2 sale 20. Y eso voy a decir mi segunda ecuación. Luego, ¿qué realizo? Mi segunda ecuación voy a reemplazar ¿en dónde? En la primera ecuación. Mi primera ecuación está formada por ¿quién? A más B más X es igual a 120. Mi segunda ecuación me indica que A más B dice ¿cuánto vale? 20. Y por eso estoy indicando acá, ¿ve? Que A más B vale 20. Entonces vamos a escribir 20 baja el X igual a ¿cuánto? 120. Ya está apareciéndome, mira la variable que me pide calcular. Entonces, ¿qué hago luego? El 20 que está sumando lo llevo al otro lado a restar, que sería X es igual a 120 menos 20. ¿Y cuánto es 120 menos 20? Sale 100. X es igual a 100. Y eso sería la respuesta. Acá, en este ejercicio 4, no es necesario encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. No es necesario. ¿Por qué? No me está pidiendo calcular. Por esa razón es lo que hemos reemplazado. Miren, acá nos da la condición que nos dice, pues, que A más B dice es igual a ¿cuánto? A 20. Lo único que hacemos es reemplazar en nuestra primera ecuación para poder encontrar la variable que nos está pidiendo calcular. De esa forma es lo que se va desarrollando, ¿no? Este ejercicio 4. Ya así por partes. ¿Por qué lo sacamos? Para poder ir formando nuestra ecuación y luego encontrar, ¿no? La variable que nos está pidiendo ayer. Continuamos con otro ejercicio. Tenemos ahí el ejercicio 5. Nos dice calcular teta. Ahí estamos observando la figura, ¿no? Veamos ahí en la resolución. Para desarrollar este ejercicio podemos realizar por dos métodos.
Bueno, acá les he indicado simplemente por un método. Pero este ejercicio podemos desarrollar por dos métodos. Uno, ¿no? Recordar, ahí tenemos, mira, la misma figura, la misma propiedad. ¿Qué nos dice? Ese ángulo externo es igual a ¿quién? A la suma de sus ángulos internos. Quizás esta propiedad ustedes no se recuerdan, pero quizás ustedes se recuerdan la propiedad de los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto vale? 180 grados. Como ya tenemos, ¿no? Dos ángulos internos, nos faltaría encontrar un ángulo interno, ¿no? O sea, este ángulo, tendrían que encontrar ese ángulo y luego suman estos tres ángulos y lo igualan a 180 y van a encontrar cuánto vale θ. Y lo vamos a hacer por dos métodos, ¿ya? Primero lo voy a desarrollar por esta propiedad que nosotros conocemos. Según la figura que nos piden, hallamos. Voy a ir escribiendo, ¿no? Tenemos ahí, pues según la figura, en este caso, ¿qué se hace? Nos dice ese ángulo externo, que es θ, va a ser igual a ¿quién? ¿Igual a quién? A la suma de esos dos ángulos internos, o sea, tenemos que vale 62 grados más 20 grados. ¿Cuánto sale eso? 82 grados. 82 grados. O sea, miren, acá con dos pasos ya encontramos así de rápido cuánto vale el ángulo. Pero quizás no al momento, no nos recordamos, nos hemos olvidado esta propiedad y yo les indiqué, ¿no? Tenemos que recordar con la propiedad de la suma de los ángulos internos. Yo sí me acuerdo, ¿no? Porque eso sí, nunca deben de olvidarse que la suma de los ángulos internos vale 180 grados. Entonces, con esa propiedad, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tenemos que completar. ¿Y cómo completamos? Pues como bien saben, todo este ángulo, ¿cuánto vale? 180 grados. ¿Y cómo van a completar este ángulo? Van a decir 180 grados menos ¿quién? Menos θ. ¿Qué hacen luego? Van a tener que sumar. ¿Quiénes suman? Van a sumar 62 más 20 más ¿quién? 180 grados, que les dice menos θ, y lo van a igualar ¿a cuánto? A 180 grados. Porque toda la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Sumamos ellos dos, nos sale 82. Y ahí viene más. En este caso yo lo voy a, ese 180 lo voy a llevar al otro lado a restar. Acá lo voy a poner menos θ. Acá sería menos θ. Igual a ¿quién? 180 grados. El ángulo de 180 que estaba sumando viene a este lado a restar, que sería menos 180. Vamos a decir 82 grados menos θ es igual a ¿quién? 180 menos 180, 0. Y nunca debemos de olvidarnos, cualquier ángulo, cualquier variable debe de ser positivo. Pero ¿qué sucede? Acá tiene signo negativo. Entonces, para que se convierta en signo positivo, ¿qué hago? Lo llevo al otro lado, ¿no? Que sería 0 más θ, que sale pues, en este caso, θ, ¿no? Entonces tendríamos así, 82 grados, esto va a ser igual a ¿quién? A θ. ¿Sale o no sale la misma respuesta que se ha ido indicando? Sí, nos está saliendo, a ver. Pero ¿qué sucede acá? Hemos realizado varios pasos todavía, ¿no? Para poder encontrar la respuesta. Ahí está, por los dos métodos, ¿no? Este es el primer método que se ha desarrollado y este es el segundo método que se está desarrollando, que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Seguimos desarrollando.
Otro ejercicio. Tenemos ahí X, ¿no? Nos pide calcular X. Ahí estamos viendo simplemente los ángulos internos, que está 40, 70 y 5X. Para ello, pues nosotros tenemos que recordar, ¿no? Justo es lo que les decía en el anterior ejercicio, que la suma de esos ángulos internos, ¿cuánto vale? 180 grados. Y según la figura, vamos a tener que ir sumando, ¿no? ¿Quiénes vamos a sumar? Pues vamos a ir sumando, en este caso, 70. Por cualquiera pueden empezar ustedes, por cualquiera de los ángulos. Lo importante es que sumen esos tres ángulos. O sea, tengo ahí 70 grados, yo lo sumo más 40 grados, lo sumo más 5X, y ese es igual a ¿cuánto? A 180 grados. ¿Y cuánto es 70 más 40? Sale 110. Lo voy a sumar más 5X. Esto es igual a ¿cuánto? 180 grados. ¿Qué hago luego? Bajo ese 5X y lo voy a igualar. ¿A quién? A 180. El 110 que estaba sumando va a venir a este lado a restar. O sea, tengo que cambiarle de signo. Menos 110. ¿Cuánto sale 180 menos 110? 70. Muy bien, 70. ¿Qué hago luego? Bajo mi X. ¿Y ese es igual a quién? Voy a escribir 70. Luego, ¿qué hago? Lo voy a dividir ¿entre quién? Entre 5. ¿Y cuánto es 70 entre 5? ¿Cuánto es 70 entre 5? ¿Cuánto sale, jóvenes y señoritas? ¿14? Muy bien, 14. 14 sale. Comprueben, pues 5 por 4 o 4 por 5 es 20. Pongo 0, llevo 2. 5 por 1, 5 más 2, 7, 70. Por lo tanto, esto sería la respuesta. ¿No? ¿Por qué digo? Está pidiendo calcular X. ¿No? Siempre, nunca olvidarse, después de haber ya encontrado la variable, tienen que ver, ¿no? ¿Qué les pide? Les puede decir quizás 2X, 5X, quizás 10X, depende de cómo le esté pidiendo calcular. Seguimos desarrollando. Tenemos ahí el ejercicio 7. ¿No? Estamos viendo ahí el ejercicio 7. Este ejercicio 7, igual modo, voy a desarrollar, o sea, con una propiedad que nosotros conocemos y con otro método también, ¿no? Que, o sea, ¿cuál es con esta propiedad, ¿no? Como bien sabemos, que nos decía, o sea, el ángulo que tengo lo voy a sumar más 180 grados y va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos dos ángulos externos. Es por primer método. Y el otro método va a ser que la suma de todos los ángulos internos, ¿cuánto vale la suma de todos los ángulos internos en un triángulo? Vale 180 grados, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar primero, ¿no? Vamos a ir escribiendo, o sea, vamos a decir, primero nos dice el ángulo interno. Sería 180 más X. Voy a igualar ¿con quién? A la suma de los ángulos externos. ¿Cuánto suma? Acá vale 40 grados. Más 60 grados.
Pues sigo desarrollando, sería 180 grados más X. Esto es igual a ¿quién? 40 más 60, ¿cuánto sale? 100. 100. Sale 100. ¿Qué hago luego? Déjense cuenta que esta variable tiene signo positivo. Entonces yo les dije que al final nunca deben de olvidarse que esa variable debe de ser positiva. Entonces quiero decir que baja. Ahora, ¿qué más? Bajo el número 100. ¿Y qué hago con el 180? Lo voy a traer a este lado. Sería menos 180 grados. Pongo X. Este es igual. ¿Cuánto sale 100 menos 180? En este caso, ustedes tienen que hacer la operación de la resta, que sería 180 menos 100, sale 80. Pero como 180 es número mayor, ¿qué signo tiene? Negativo. Voy a poner menos 80. Ustedes quizás algunos se preguntan, ¿pero por qué, profesor? Ahí le ha salido negativo. ¿Y cómo van a comprobar? Mira, comprobamos acá nomás, en esta parte. Ahí vamos a comprobar. Voy a escribir de otro color. Acá les está diciendo, ¿no? 180 grados. ¿Cuánto les ha salido X? Menos 80. Escriben acá, menos 80. Y ese es igual a ¿quién? ¿Cuánto es 40 más 60? Sale 100. ¿Cuánto es 180 menos 80? 100. 100 grados. ¿Y ese es igual a 100 grados? Sí, es verdadero. ¿Ve? Y les estoy demostrando que realmente está correcto que esta X nos haya salido negativo. ¿No? De esa forma ustedes tienen que ir comprobando. 100 es igual a 100. Ahora voy a hacer por otro método. Esta es la demostración que se ha realizado. Ahora hacemos por el otro método. En este caso tenemos que recordar que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Y para ello, ustedes, ¿qué nos falta completar o encontrar? Pues, y de otro color acá. Nunca olvidarse que toda esta suma del ángulo vale 180, ¿no? Si uno de ellos ya tengo que vale 40, este ángulo, ¿cuánto va a valer? 140 grados. Igual manera del otro lado. Todo ello también vale 180. Ya tengo 60, entonces sería 180 menos 60. ¿Cuánto vale? 120. 120. 120. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 140, ¿no? Vamos a ir sumando 140 más 120 más X y lo voy a igualar ¿a cuánto? A 180. 140, sumo, más 120 más X, y ese es igual ¿a cuánto? A 180. 260. 180 grados, ¿ya? 180 según esa propiedad que estamos escribiendo. ¿Cuánto es 140 más 120? Nos sale 260 grados. Más X, y este es igual ¿a cuánto? 180 grados. ¿Qué hago luego? Mira, esta variable X es positivo, entonces bajo. Y este es igual, ¿quién bajo? 180. ¿Ya? Todos los que están de ese lado siempre bajan. Luego escriben el valor, ¿no? En este caso de 270, disculpen, 260, vamos a poner menos 260. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto sale ahí? 80.
grados. 80. Sería 260 menos 180 sale 80. Pero 260 tiene signo negativo. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar acá mi signo negativo. ¿Y cómo van a comprobar? Comprueben también ustedes acá reemplazando. Acá nos ha salido 140 más 120, sale 260. Y como nos ha salido menos 80, van a restar 260 menos 80. ¿Cuánto sale? Pues 180 grados. Y sí cumple también. ¿Ya? Entonces nosotros cuando vamos desarrollando en lo que es en matemática, o sea, después de haber encontrado el resultado, también tenemos que ir comprobando, ¿no? Para darnos cuenta si realmente estamos obteniendo nuestra respuesta correcta. O quizás por ahí, ¿no? Quizás ahí, por ejemplo, me dijeron 80, pero se han dado cuenta, mira, van a ir sumando ustedes, no les va a salir 180, les va a salir, mira, sumando 260 más 80, les va a salir, en este caso, 340. Pero como acá nunca deben de olvidarse, cuando hacen la operación de la resta, tienen que poner del número mayor su signo. Porque fácil es cuando nosotros nos indican, por ejemplo, si nos dicen 5 menos 3. ¿Cuánto es eso? 2. Rápido respondemos. ¿Por qué? Siempre nos han quizás indicado de esa manera. Pero acá lo que realizamos es la operación de la resta, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de acá yo lo cambio de posición. Yo les pongo así. Menos 3 más 5. Me van a decir, ¿pero qué operación realizo ahí? Acá vamos a hacer la operación también de la resta, que sería 5 menos 3 es 2. ¿Y el signo de quién van a considerar? Del número mayor, que es positivo. Y lo mismo está sucediendo acá también. Acá restamos 5 menos 3 es 2. ¿Quién es mayor? 5. ¿Qué signo tiene? O sea, el número 5, como es mayor, tiene signo positivo, por eso acá el resultado nos sale positivo. Y lo mismo está sucediendo acá también. En este caso, como el número mayor tiene signo negativo, tienen que considerar ese signo negativo. Y hay que tener bastante cuidado cuando tengan de esa forma. Y eso sería el otro método que se ha desarrollado de ese ejercicio 7. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso, ¿no? Por ahí quizás les va quedando alguna duda, ya me van escribiendo, ¿no? Mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes y señoritas.